Muy bien. ¿Qué está pasando? Ahí está. Entonces, quiero pedirle por favor que comparte el video en sus redes sociales, que nos ayude a darle difusión a toda esta enseñanza, a pesar de que, como le decía, en nuestro país, le voy a hablar a los mexicanos, porque yo sé que hay gente de veras que nos ve en Argentina. Yo he viajado por Argentina, nos ven en otros lugares, en otras partes del mundo. Yo quiero enseñarle la esencia del cristianismo para recuperar la paz. Vivimos en una sociedad, para que se dé una idea, en los últimos años en México, y usted ya lo sabe, esto lo he dicho, lo digo por aquellos que no lo han escuchado, en los últimos años en México han muerto más de 300,000 personas violentamente. 300,000. En Irak han sido como 100,000 y están en guerra, y en México tenemos 3 veces más y sin estar en guerra, más los desaparecidos. Y esto tiene un fondo, y quiero que tú y yo lo veamos, para que tratemos con nosotros mismos. Tú y yo no podemos hacer quizá mucho por el país a nivel político, pero sí puedes entender por qué reaccionas de la manera en que reaccionas y cambiar tu propia vida. Puedes hacerlo por ti mismo. Vemos también en nuestro país, nosotros los mexicanos tenemos un antecedente muy violento en general. ¿Cuántos han vivido violencia, nomás para que se dé una idea? Violencia en su familia, levante la mano. A los demás no. Violencia verbal o violencia física, cualquiera de los dos. ¿Cuántos han vivido esto en algún momento de su vida? No, y el otro dice, no, el violento fui yo. Bueno, pues casi todos, ¿no? Casi todos. Y hoy quisiera transmitirle algunas ideas para rescatar el cristianismo de donde lo hemos perdido. El cristianismo, la esencia del cristianismo o de la enseñanza de Jesús está olvidada totalmente en nuestro país, de veras se lo digo. Y olvidada a propósito, no es porque no se sepa, olvidada a propósito porque políticamente conviene, porque se ha usado el cristianismo para manipular a la sociedad, para fines políticos, para justificar aberraciones impresionantes y para justificar diciendo Dios está conmigo, para hacer cualquier cantidad de barbaridades, y nosotros tenemos que verlo, entenderlo, y ahorita voy a tratar de que lo veas, porque nos va a ayudar a recuperar la paz en nuestra vida. Muchos de nosotros, miren, le explico, en nuestro país los españoles trajeron el cristianismo, pero no lo trajeron por buena onda, lo trajeron de una manera para que lo sepa o lo recordemos. Los españoles, cuando llegaron a México, o lo que era la Nueva España, lo que hicieron para conquistar, porque ellos querían el oro, querían las riquezas, no querían en sí evangelizar porque son bien buena gente o porque querían darnos mayor cultura. Ellos lo que querían eran las riquezas de América. Entonces, para eso aquí existía la Gran Tenochtitlán, existían numerosos grupos de pobladores nativos, y lo que hicieron en general fue matar a los hombres, todos los que pudieron. No mataron a todos porque eran muchos indígenas, y violar a las mujeres como método de sometimiento. Eso produjo que naciera la famosa raza, los mexicanos, los mestizos. Tú y yo somos producto de violaciones de españoles a las indias, y producto de ese abuso. Por eso es que es muy común en nuestro país un montón de abuso. Papás que son abusivos con sus esposas y con sus hijos, mamás que hacen exactamente lo mismo, y después los hijos reproduciendo estas actitudes entre hermanos. ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia, por darle un ejemplo, mire, obsérvelo, nada más? ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia en donde su papá y su mamá no se llevaban, pero para nada? No se aguantaba. Levante la mano. ¿Verdad? Un buen número. Ah, qué raro. No, es lo más común. ¿Cuántos de ustedes
ustedes han oído, nada más para que se dé una idea, en su familia cercana, ya sea tus tíos, tu papá, tu mamá, familia cercana, de abuso sexual. ¿Cuántos han oído cercano? Levante la mano. No los voy a exponer ni voy a pasar a que dé testimonio nomás. ¿Ya vio? Muchos o varios. ¿Por qué? Pues porque ese es el antecedente del que venimos nosotros los mexicanos. Luego entonces nos toma una facilidad reaccionar con violencia y con soberbia, y ese es el mayor problema. Muchos de nosotros no conocemos la paz hace un montón de tiempo. Entonces, pues hoy, entonces, ¿qué hicieron los españoles? Le decía que violaron a las mujeres, a muchas. No crea que usted que los españoles dijeron, ay, qué buenas están las indias, por eso, no. Ni de la famosa historia de la Malinche y Cortés, no, era una historia de abuso total, así. Eso nos lo contaron nomás para la otra historia, nomás para que nos sintiéramos bien, para darte clases en la primaria y darle un sentido poético o épico a la historia de México. Pero México tiene una historia llena, repleta de abusos. Por eso hace unos días López Obrador, cuando recién tomó la presidencia, cuando recién tomó la presidencia, dijo que los españoles debían de pedirle perdón a México, y los españoles hasta se indignaron por esa petición del presidente. Pero es que tampoco podemos decir que lo que no existió. Esa es una verdad, y eso tú y yo no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar tú y yo es cómo reaccionamos a nuestro antecedente familiar. Luego lo que hicieron, aparte del abuso, es justificarlo. Justificar el abuso usando la Biblia, y usando a Cristo, y usando el cristianismo para justificar un montón de abuso físico, para culpar de pecado, para culpar. Y encontramos hoy una sociedad llena de culpa, y todos diciendo, no, pues somos pecadores, somos de lo peor, y actuando justamente lo que la culpa hace que volvamos a repetir las mismas actitudes una y otra vez. Pero ese es el antecedente de la enseñanza. Entonces, lo que les estoy tratando de transmitir es un panorama histórico que nos educaron en sí para la violencia, para la inseguridad y para la falta de paz. Es parte de nuestro antecedente como mexicanos. Entonces, no es nada raro que tú veas familias en donde el hermano no aguanta a la hermana, y no solamente sucedió aquí en México. Aquí en México lo hicieron por el lado de la Iglesia Católica. En Estados Unidos usaron la Biblia, los protestantes o los del lado de Lutero, pues la usaron para justificar la esclavitud. Mataban a los negros con la Biblia en la mano y los educaban con la Biblia para que no se rebelaran. Y así se ha usado la Biblia y a Jesús, distorsionando, manipulando la Escritura para fines totalmente egoístas y soberbios. Por eso es que hoy te quiero dar un punto de vista de lo que hizo Jesús un poco diferente. ¿Para qué? Para que te desintoxiques de tu mente y nos desintoxiquemos del montón de barbaridades que todavía encuentras cristianos. Encontraba un pastor hace unos días que hizo hasta violaciones a niños, un pastor cristiano, y estaba justificándolo con la Biblia, y gente creyéndole. Yo decía, no, esto no es posible, pero es verdad. Abusos de ese tipo, y yo no voy a mencionar nombres porque yo no vengo ni aquí ni a condenarte, son cosas que tú lees y tú sabes y hemos sabido desde hace un montón de tiempo.
Pero lo que hemos conocido como cristianismo es nada más una caricatura falsa de lo que realmente Jesús nos enseñó. Y por eso es que vivimos con tanta depresión, con tanta violencia, con tanta falta de paz. Y luego le pedimos a Dios y decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Porque en realidad no entendemos las enseñanzas que Jesús dejó. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en la Escritura. Dice la Biblia en el libro de Jeremías: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Lo que Jeremías está diciendo, las sendas antiguas son sendas seguras y buenas. Ahora vamos a ver cuál senda antigua. No la senda antigua que nos dejaron los españoles en México, ni la senda antigua que dejaron los ingleses a los indios de Estados Unidos, sino la senda antigua de Jesús. Vamos a ver, a tratar de rescatar hoy día la esencia del cristianismo, para que no te platiquen que ser cristiano es estar odiando a tu hermano, hablando mal de los demás. Para que no te platiquen que ser cristiano es justificar el rechazar a tu papá por lo que hizo en el pasado. Que no te platiquen que ser cristiano es rechazar a otro porque no va a la iglesia que tú vas también en sociedad. No, pues tú eres nazareno, no, pues ustedes son del diablo, nosotros somos bien. No, pues tú eres pentecostal, ustedes son peor, ustedes pues ustedes son ¿qué más? Son adventistas del séptimo día, y todos los que andan en otro pensamiento están pero mal. No, Señor, Jesús nunca enseñó ese tipo de odio por el modo de pensar. Nunca. ¿Cuál es la senda de Jesús? Fíjese qué interesante, porque si logramos rescatar la enseñanza de Jesús como Él enseñó, le voy a platicar qué es lo que sucedió cuando nació el cristianismo. El cristianismo nació en un momento donde Roma dominaba y los judíos querían deshacerse del imperio romano. Los judíos primeramente fueron esclavos en Babilonia. Primeramente fueron esclavos de Egipto, después fueron esclavos en Babilonia y después fueron esclavos del imperio romano. Su tercera esclavitud, estaban hartos de la esclavitud. Así como los mexicanos estamos hartos de la corrupción y de la pobreza, así ellos estaban hartos de la esclavitud. Y lo que estaban haciendo es que había grupos religiosos, porque el judío siempre ha sido religioso, grupos religiosos que si matabas un romano hacías patria. Entonces ellos tenían como grupos, los judíos tenían grupos como de guerrillas, en donde mataban soldados romanos y se dispersaban, y era una guerra como de terrorismo, y tenían años luchando. ¿Y qué creen? Las cosas seguían exactamente igual. Y llega Jesús y les empieza a dar la enseñanza opuesta. Y ahora, ¿qué les enseñó? La enseñanza opuesta: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Si te pide llevar la carga una milla, llévasela dos. Y dijeron: no, pues ¿cómo? Al final, esta enseñanza conquistó Roma. Al final, Constantino declaró a Roma cristiana, porque empezó un desarrollo impresionante a partir de la paz. Un crecimiento, no porque Roma haya dicho: no, pues ahora sí, nosotros ya no nos convencieron, no, sino porque era políticamente más correcto y mejor volverse cristiano que seguir, porque era un crecimiento exponencial y un desarrollo, pero más el crecimiento en número, era un crecimiento económico. Y si tú entiendes estos principios, no solamente tu desarrollo interno se transformará en un desarrollo intelectual y un crecimiento económico. En México se ha usado la religión para empobrecer al país, para hacer más pobre al pobre, y en realidad el cristianismo fue diseñado para que tú nunca caigas en pobreza y escasez, a partir de un principio que se llama paz. ¿Por qué creen que en México tenemos
130 millones de mexicanos y 100 millones viven en la extrema pobreza. No sé ahora en los últimos años, pero 100 millones vivían hasta hace poco tiempo en la extrema pobreza. Si tú hoy pudiste desayunar, si tú hoy pudiste venir en un transporte, eres un privilegiado, porque no toda la gente en este país tiene ese privilegio. Y todos bien evangelizados por cristianos o por católicos, pero bien evangelizadotes y bien jodidos, porque se ha usado el cristianismo para esclavizar. Ahora ya no te esclavizan con una cadena, sino se empezó a esclavizar con ideas que destruyen a las familias. Y hoy, por eso es que se usan los medios de comunicación, se usan las ideas para esclavizar, ideas repetitivas y repetir lo mismo para meterte bajo un esquema de vida de destrucción. Jesús dijo, entonces, fíjense lo que dice la Escritura. Te voy a dar el Nuevo Testamento y luego vamos a ver qué se dijo de Jesús. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dos conceptos cristianos famosísimos. Número uno, paz, como forma de gobierno. Ah, caray, ¿y los españoles qué usaron? La paz para sojuzgar. Digo, la paz, no, la Biblia para sojuzgar y matar, no la paz. La paz es un concepto que hará que tu familia se enriquezca y crezca y nunca haya pobreza. La paz de Dios gobierne y ser agradecidos. Dos conceptos importantísimos del cristianismo: paz y agradecimiento. Es bien común que tú veas hijos, no, que mi papá, que no me ayudó, que ya no sé, ese vato, ese señor, yo ni lo quiero hablar, se pasó de lanza conmigo, no, que mi esposa, que no, esa vieja no la... La gratitud, un concepto perdido. Dos conceptos importantes. Número uno, importantísimos del cristianismo. Número uno, tener paz y vivir en paz. Número dos, agradecimiento. Se lo acabo de leer. Y usted puede ver a pastores en guerra uno contra otro, a familias en tus vecinos unos contra otros, esposos contra esposos, papás contra hijos, porque no se entiende la importancia de la paz. La paz siempre te enriquecerá. Diga conmigo, la paz me hará prosperar en el área material. Vean lo que dice la Biblia. Antes, déjenme leer este verso. Porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesús. Esta se usa mucho en Navidad. Hijo nos es dado, y el principado sobre su trono, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De qué es príncipe Jesús? De paz. Entonces, ¿por qué no será? Fíjense lo que está hablando. En el Nuevo Testamento está hablando, estamos leyendo Isaías, pero en el Nuevo Testamento está hablando de príncipe. Anteriormente, en el Nuevo Testamento está hablando de gratitud y de paz. En el Antiguo Testamento está hablando que Jesús es príncipe de paz. ¿Para qué? Si fuera en un evangelio moderno, ¿cuál era el evangelio de los españoles? El evangelio de los españoles y de los manipuladores del día de hoy es el evangelio del dinero. Jesús es el príncipe del dinero, es la búsqueda del dinero, cueste lo que cueste. Y Jesús es la búsqueda de la paz, cueste lo que cueste, y eso me enriquecerá. Eso es diferente. Jesús no es ni príncipe del dinero. Se fija que la Escritura no dice que sea príncipe de las riquezas. En el cielo es un reino de paz, no es un reino de oro ni de nada. Y no estoy hablando en contra de tener dinero. A mí me encanta la abundancia y creo en la abundancia y busco la abundancia, pero no a cualquier costo, no a costa de perder la paz con nadie. Hubo momentos en mi vida que yo crecí bajo un esquema religioso muy estilo español, en donde los pastores
todo esto yo lo aprendí, yo creía que eso era normal o que estaba bien. Y hubo un momento en que estaba perdida en mis relaciones de paz con muchísima gente. Y me di cuenta que estaba peleado en mi familia, estaba peleado en mis relaciones laborales, estaba peleado en todo el mundo, en guerra, con una guerra hasta pidiéndole a Dios que me ayudara a vencer a todos esos indignos, impíos. Y un día me puse a estudiar y Dios me mostró esto que te estoy diciendo. Yo soy príncipe de paz. Y un día dije, aquí se acabaron todas mis guerras. Y no porque haya ganado, sino porque decidí entrar en paz con todo el mundo. Y cerré toda guerra, primeramente en mi familia. Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Mi familia son muy guerrilleros todavía. No han entendido esta enseñanza. Y hasta quieren que tomemos partido. No, tú estás con este bando. Ustedes son mis hermanos y siempre lo serán. Y mi papá siempre será mi papá y mi mamá siempre será mi mamá. Y nunca me pelearé con ningún hermano mío. Porque Jesús me enseñó a tener paz. Jesús no es príncipe de la razón. Es que porque, fíjense, si se ha dado cuenta de eso, que no tengo razón y me peleo yo con todo el mundo porque tengo razón. Siempre argumentas la razón para pelearte con los demás. ¿Cierto o no? Jesús no es príncipe de la razón. Jesús es el príncipe de paz. Porque hay que anteponer a la razón la paz. Diga conmigo, en Jesús hay que anteponer a la razón la paz. La principal razón que existe en la espiritualidad de Jesús es la paz. Toda razón que vaya en contra de la paz es indigna, no entra. Y yo sufría, le voy a hablar de mi persona, yo sufría de muchos altibajos económicos, muchos. Unas veces estaba muy bien, otras veces estaba muy mal, otras veces bien, y otras veces bien mal. Un sube y baja económico impresionante. Y yo no lo entendía. ¿Por qué? Si en mi familia me enseñaron a ser bien trabajador. Hasta que me mostró Dios, es que yo no soy príncipe del trabajo. Soy príncipe de paz. Jesús no es príncipe de la razón, ni es príncipe del trabajo. Es príncipe de paz. Y por fe lo hice. Porque le voy a platicar. Yo tenía mucha razón porque a mí me hicieron una jugada muy terrible. Gentes con las cuales yo estuve trabajando durante muchísimos años, mi esposa y yo. Y en mi familia también sucedieron que por la razón estuviera todavía en guerra. Y entendí este principio y por la fe yo decidí parar todo conflicto con todos mis enemigos. Aunque dijeran, ya lo vencí, aunque dijeran, ya le paró tuvo miedo, no me importó y agarré y bajé paré toda guerra en mi vida. Y hasta el día de hoy sigo parando todo fuego que se levanta contra mí, no con guerra, con paz. Y le voy a decir algo que descubrí. Mira, vea lo que dice aquí la Biblia. Quiero que lo observe, porque aquí usted va a entender por qué Jesús les enseñó a tener paz. Jesús les dijo, a todo lugar donde llegues, pon la paz. Esa es una de las enseñanzas más básicas que Jesús enseñó. Y vea lo que sucede cuando llega la paz. Aquí está. Entras en pacto con Dios.
Cuando tú te metes a la paz, entras en un pacto con Dios. Mientras tú no te metas a la paz, no hay pacto con Dios. Hay gente que dice, yo soy del pueblo de Dios, y son bien guerrilleros. Mentira. O no saben o no entienden. Dice la Biblia, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. La paz trae 3 consecuencias. Número 1, que te estableces, creces, te solidificas y creces materialmente. 2, y también físicamente y en salud y en todo. Y los multiplicaré. Hay crecimiento y desarrollo. ¡Ay! Y Dios habita en medio de tu casa, contigo. ¡Ah! Mientras no hay paz, eso no sucede, señores. Hay mucha gente que con toda la razón ahí está peleando con su papá, con su mamá, y echándole tierra a este y echándole al otro, y peleando con sus hijos y peleando con todo el mundo. En guerra, porque su Dios es la razón, no es el príncipe de paz. Otra vez me voy a volver a repetir. Porque su Dios, pelean y pelean porque su Dios es la razón y no el príncipe de paz. Cuando entendemos que Jesús es príncipe de paz, nosotros, el cristianismo real, antepone la paz contra cualquier cosa. Por eso Jesús, yo sé que ahorita 2 que 3 que me están viendo aún dicen, no, pero si mi hermano me robó, y que si me hizo, que me dijo, y que mi marido, pues si no le conviene, váyase de ahí. Pero no esté peleando, porque se autodestruye usted y todo lo que tiene a su alrededor. Si usted no entiende la paz, usted nunca entenderá a Jesús. Aunque tenga 30 años en una iglesia, usted lo único que está haciendo es el modo español y el modo europeo que vinieron a América a esclavizar con la Biblia en la mano. La Biblia no es un instrumento de esclavitud, la Biblia es un instrumento de paz, y a partir de la paz obtenemos libertad. Hace poco, bueno, ya tiene tiempo, un conflicto en mi familia por una injusticia que sucedió ahí. Y vino el grupo agraviado y querían que yo tomara partido, dejándole de hablar al grupo que agravió. Yo les dije, no, yo voy a tener paz con todo el mundo. No, que te haces su cómplice. No, el hecho de que yo no me quiera pelear no me hace cómplice de nadie, me hace un hombre de paz. Yo vivo de la paz, y mi estabilidad familiar y financiera está 100% relacionada con mi actitud de paz con todos los hombres. Yo no estoy dispuesto a volver a ser pobre nunca más. Y la base de mi prosperidad, mía y de mi familia, y la estabilidad, es la paz que decidimos tomar a toda costa. ¿Se entendió? ¿Qué hace la paz? Te establece. O sea, ¿qué quiere decir? Que agarra solidez tu vida. El violento, el agresivo, todo el tiempo está batallando en conflicto. Cuando no va para acá, va para allá, ya se consiguió otra mujer, ya se consiguió otro hombre, que en el trabajo siempre está inestable, que ya cambia de ciudad, que mejor aquí no, que este no me ayudó, y que odio a aquel, y nunca tiene estabilidad. Nunca. Pero cuando tú antepones la paz a la razón, eso cambia, te hace inteligente. Ahora,
Yo sé que habrá quien vive del mundo de la violencia y del mundo de la razón y se les hace una estupidez lo que le estoy diciendo, pero vea cómo están. ¿Por qué Jesús no es el príncipe de las riquezas? Yo convivo con muchos ricos o con algunos ricos y he conocido muchos y la mayoría no tienen paz. Y su vida es muy triste. ¿Y de qué vale tener mucha riqueza si no tener paz? De estar con culpas en el interior. ¿O de qué vale decir, no, yo soy pobre pero honrado? ¿Y de qué vale que estés como tú quieres y no tienes paz? No puedes dormir en la noche. ¿De qué te vale? ¿De qué sirve? Por eso es Jesús es príncipe de paz. Porque finalmente siempre la paz te conducirá a la prosperidad material y a la prosperidad, ahí te va, intelectual. Porque siempre que tengas paz tendrás la libertad de pensar mejor. Entonces, la paz traerá multiplicación. Ahí lo estamos leyendo. Yo le invito para anteponer la paz a la razón, para anteponer la paz a cualquier otra cosa, se necesitan dos ingredientes. Número uno, se necesita humildad. Porque el soberbio no dice, no, a mí me la hacen, desgraciado. Aquí yo no. Y se necesita, además de humildad, se necesita fe. Yo le estoy enseñando cristianismo puro. Yo no soy denominacional, ni soy ni somos aquí en la vida de ningún tipo de denominación. Somos cristianos a raja tabla. La paz es lo más importante. Y si no hay paz, señores, no hay absolutamente nada. No la tengo todavía, pero la estoy trabajando. Y un día me di cuenta que tenía toda la teología en mi vida y no tenía lo más esencial del cristianismo, que es la paz. Porque si estás peleado con la gente, estás peleado con el mismo Dios. ¿Cómo? Sí. Jesús, la palabra dice que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Toda la gente, no los cristianos, toda la gente son el cuerpo de Cristo. Dice, cuando habla del cuerpo de Cristo el apóstol Pablo, de discernir el cuerpo de Cristo, por no discernir el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y aún muchos duermen. La falta de entender este principio de la paz con los hombres, que ellos son el cuerpo de Cristo, produce enfermedad, debilidad y muerte. ¿Sabe hace cuánto tiempo dejé los médicos? ¿Hace cuánto tiempo no me enfermo? Tienen como 7 años o 6 años que no voy a un médico por enfermedad. Porque entendí este principio tan sencillo. La falta de entender el cuerpo de Cristo produce enfermedad, debilidad y muerte. No, que aquel me la va a pagar, que eso, que el otro. Te hace. A mí ya no me la paga nadie. La paz es lo más importante. Porque entendí esto, que Dios, hay mucha gente, en este país hubo muchos pastores y mucha gente que dice, aquí habita Dios. ¿Han oído eso? Esta casa es una casa de tal denominación, aquí es un santuario de Dios, puras papas. Porque Dios habita solo, así como para las abejas las flores le atrae el polen y le atrae el olor de las flores y todo eso, a Dios le atrae la paz. ¿Quieres atraer a Dios a tu vida? Métete a la paz a rajatabla. Y entonces, ¿por qué esta persona es tan desgraciada conmigo? Para que aprendas a tener paz. Es tu maestro.
Esa persona es quien te puso Dios para entrenarte, para que aprendas a tener paz. No es tu enemigo, pero es bien desgraciado. Ajá. Pero es tu maestro de paz. Y la escuelita, un día ¿cuántos de ustedes le han dicho esto a Dios? Ahí le va. Señor, en una oración de esas de noche, así cuando estás desesperado, trata con mi vida, yo estoy dispuesto, Señor, ayúdame. Y tú piensas que Dios va a venir un ángel y te va a poner una persona así, y ya te va a ungir y te va a llenar. Y ya cambiaste, y a partir de ese día, ¡ping! ¡Ping! Caminas en felicidad. No, Señor, a partir de ese día entras a la escuelita de Dios. Y la escuelita de Dios, luego viene el vecino desgraciado, luego viene, te toca la esposa que no hace, que es diferente a ti, y el hijo que piensa diferente, y tú dices, pero ¿por qué? Si yo amo a Dios. Porque Dios quiere que aprendas a tener paz por encima de tu razón. Porque eso nos enriquece. Eso de andarse vengando, que me la hizo, me la paga. ¿Conocen gente así? Hasta con la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor, y me lo voy a joder porque la Biblia dice. Mediocres, hipócritas son solo. Porque tú nunca viste a Jesús que dijera o hiciera eso. Es más, una vez Pedro sacó la espada y rajas le dio al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Y ¿qué le dijo Jesús? Qué bien usas la espada, vente conmigo para que seas mi guardia personal. No, le dijo, guarda tu espada, no sea. Si hubiera sido mexicano, dice, no sea mamón, guarda eso. ¿Qué le dijo? No, guarda la espada. Y yo a ti también te digo lo mismo, guarda tu espada. No uses espada, ni la cargues, porque la paz es el ambiente donde Dios mismo te cuida. Si tú eres un peleonero o estás peleando y te metiste a la escuela de Dios, eso no va a acabar, vas a seguir y seguir y seguir, y tú vas a decir, ¿cuándo se va a acabar esto? No se va a acabar nunca, hasta que tú no bajes y entiendas que Jesús es príncipe de paz. Tengo un familiar al cual quiero mucho, que en estos últimos años o meses ha entendido más estas enseñanzas. No voy a decir nombres para que no. Y el otro día fuimos a caminar y me dice, estoy viviendo, me dice, la mejor época de mi vida porque entendí esto que tú nos has dicho. Y andaba bien contento. Y se sacó análisis y ya le salieron todos sus niveles estables y todo. Y bueno, pues si no cambié mi dieta, ¿no? O sea, ¿qué fue? Que se calmó. Pero no se calmó desde dientes para afuera. Muchos de nosotros somos, no, yo no peleo con nadie, pero por dentro estás pensando un montón de estupideces, a ver cómo me lo jodo, ¿no? Sí, ya. Y yo, la paz comienza, mire, desde tu proceso mental. Hay que pensar con paz. Vamos a ver más. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Hoy le voy a enseñar a pensar con paz. Y le aseguro que nos vamos a ver en un año. O me puede escribir ahí en YouTube y su salud física va a mejorar y su economía va a mejorar. El otro día le dije a una persona que empezó a venir a la vid. Empezó a seguir las enseñanzas hace como 3 años, más o menos. Y llegó y él era un malandrín hecho y derecho. Malandrín, malandraco, machín. Entonces, de repente, me empieza a decir, pastor, estoy muy agradecido con usted, así me dijo. Yo sé que yo nomás reproduzco las enseñanzas, yo se las transmito. ¿Por qué? Le digo, es que dije, puse un negocio, dice.
Y si usted supiera el negocio que puso, ni se lo imagina. No voy a hablar detalles de él porque sabrían quién es, y no le pedí permiso para decir esto. Bueno, entonces me dice, y tengo 6 meses y ya vendí 240,000 pesos de mercancía. ¿Qué? ¿Cómo? Y me está yendo muy bien, dice. Pues claro que le va bien. Porque cuando tú te metes a la paz, el mismo Dios reproduce tu negocio. Dios mismo se encarga de que te vaya bien. Cuando tú te metes a la razón y a la venganza y a justificar con la Biblia, a hacer un montón de cosas en contra de la gente, lo único que estás haciendo es meterte a un esquema de más pobreza y más enfermedad. Yo conozco gente que está enferma y no entiende esto. Le cree más a los médicos que a la palabra de Jesús. Y no estoy diciendo que no vaya un médico, pero no entienden que aún enfermos están peleé, argumentando, y no entienden que la salud está agarrada directamente de tu paz con el ser humano. Dice la Escritura, continúo. Entonces Jesús es príncipe de paz. No es príncipe de la razón, ni es príncipe del argumento. Jesús es ¿qué? Véalo. Aquí le voy a enseñar un principio que yo aprendí, lo aprendí como de rebote, porque nunca lo había visto. Jesús dijo, yo soy, él mismo, hablando de sí mismo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es eso? Yo soy el pan de vida, porque tú y yo como mexicanos no tenemos la capacidad de pensar con paz, porque venimos de generaciones de abuso, venimos de generaciones y generaciones, herencias de un montón de religión destructiva, más que constructiva. La base de la pobreza de México está en la religión que ha practicado durante toda su historia. No estoy diciendo, la religión ha hundido a México en un hoyo profundo de justificar la pobreza y el abuso. Jesús es el pan de vida. Entonces tú y yo no tenemos la capacidad natural de reaccionar con paz. No nos es natural. A nosotros lo que más natural nos es la violencia, es me la haces y me la pagas. Eso es lo que nos es natural. Pero cuando tú entiendes esta enseñanza, empiezas a ir a Jesús y reconocer, ¿sabes qué, Dios? Para mí no es natural la paz. Ayúdame. Necesito tu paz, de tu pan, y empiezas a comer. Ahí dice, yo soy el pan. ¿El pan de qué? De centeno, de trigo, de cebada. El pan de paz. Y empiezas a comer la paz de Jesús, lo declaras, te empiezas a llenar de la paz de Él y empiezas a reaccionar de una manera sobrenatural a tus reacciones naturales. Te hacen algo y ya no reaccionas con violencia, ya no le mentas la madre, ya no haces lo que siempre hacías. Ahora antepones la paz como principio y de repente te empieza a ir bien. De repente te cambia la cara de mamón que toda la vida has tenido, la cara de enojado que toda la vida has tenido, y dices, bueno, pero ¿cómo ahora ya hasta las arrugas se te están quitando? Porque ahora empiezas a reaccionar con paz. Perdón por los que están en YouTube, mamón viene del griego, ¿qué traigo? Que sí, a lo mejor me había... ¿No? Bueno, gracias. ¿Se está entendiendo la enseñanza de hoy? ¿Eh? La raíz de mamón.
Jesús es el pan, come de la paz de Jesús. Tú y yo no tenemos raíces de paz, Señor. Usted y yo somos guerreros por naturaleza. Usted y yo somos peleoneros a rajatabla. Usted no puede reaccionar con paz de manera natural. Usted tiene que ir con Jesús a pedirle: dame, permíteme comer de tu paz para reaccionar bien ante esta situación, porque quiero matar a este desgraciado. ¿Cierto o no? Jesús también, entonces, es el príncipe de paz, pero también es el pan de paz. ¿Qué más es? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por... ¿Es el camino de qué? De paz. Tú tenías una senda donde no caminabas, no sabías, no se te daba naturalmente caminar por esa senda. Él es el camino de la paz. Y la empiezas a transitar y tu vida empieza a cambiar. Yo viví muchos años bajo el esquema del evangelio de la prosperidad. Usted tiene que ir y diezme y ofrende y haga y Dios lo va a bendecir. Señor, el agente más importante para la prosperidad material es la paz. Si usted no sabe tener paz con su gente, con su papá, con su mamá, con su entorno, usted nunca tendrá una prosperidad sustentable y duradera. Jesús es el camino, ¿a dónde? A la paz. Es la verdad ¿de qué? De paz. Y ahorita le voy a transmitir la verdad de la paz. ¿La quiere? Agárrese, porque se le van a caer sus estructuras mentales. Todos sus argumentos que tantos años ha tenido para estar pensando estupideces, ahorita se le van a caer. Diga conmigo: Jesús es la verdad de la paz. Agárrese, vea lo que dijo Jesús. Y a partir de eso llega la vida. Sin paz no hay vida. Diga conmigo: sin paz no hay vida. Yo conozco hijos, hijas, familia mía, que toda la vida se han quejado de mi papá, de mi mamá, que toda la vida se quejaron de sus propios hermanos, y gente con éxito financiero, pero sin paz. Y conozco mucha gente en mi entorno así, y llenos de cristianismo. ¿De qué les sirve usando la Biblia para no tener paz, para justificar su guerra personal? La Biblia no es un instrumento de justificación de guerra. Jesús es el instrumento para que justifiques y para que vivas toda tu vida con paz con los hombres. A mí nunca me encontrará decirle: sí, jódetelo, ándale, dale. No. Porque lo estaría enviando a la muerte, como lo estuve yo también. Vea lo que dice la Biblia. ¿Quiere la verdad de la paz? Pues ahí le va. ¿Oísteis? A ver, permítanme. Antes. Aquí está, es este. Ya, Jesús lo dijo, ¿eh? ¿Por qué dice oísteis que fue dicho? Dice oísteis que fue dicho porque era lo que les enseñaban a ellos antes de Jesús. Toda la historia les enseñaron lo contrario, así como a ti y a mí. Te han enseñado un cristianismo volteado, chueco. ¿Para qué? Para que estés mal, para que nomás vayas a la iglesia, para tenerte aquí. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ay, ¿pero a poco me voy a dejar? ¿Sí? Córrele. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla, vuélvele también la otra. No, pero yo soy López y los López no nos dejamos de nadie. Pues así estás de jodido porque te crees por soberbio, pues. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y lo está diciendo el mismo príncipe de paz. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. El que te pida, dale.
No, pero ese es un tecato, no le voy a dar nada. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Aquí está la clave. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí se le van a brincar todas las... Pero yo os digo, vea, pero yo os digo. O sea, todo lo que te dijeron anteriormente no sirve para nada. Dice, pero yo te digo, agárrese. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué? No solamente me pides que aguante a la vieja, que la ame, no manches. Sí, Señor. Porque si no, usted nunca será feliz. Porque de la capacidad de amar a nuestros enemigos está la capacidad de ser feliz. Yo conozco un montón de viejas y hombres amargados, llenos de razón, pero infelices a todo lo que da, y pobres además, porque nadie los aguanta. Nadie les da trabajo. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. ¿Bendecid a quién? A los que os maldicen. Hay gente que te rayará la madre por cómo eres, que le caerás gordo, que en lo que tú digas, en lugar de que tú digas, no, yo soy cristiano, pero se me sube la sangre a la cabeza también. No. Bueno, ahí no dice que no le corras, ¿verdad? Si puedes, corre. Pero bendice a tu enemigo. Haced bien. Oiga, aquí le voy a dejar una tarea hoy. Haced bien a los que os aborrecen. A tu papá que no te ayudó, a tu mamá que te dejó, hazle bien. No sea chillón. No se haga la víctima, no sea soberbio, le dio la vida. Ese hombre te dio hijos, te hizo padre. Esa mujer, hazle bien. Me quedan viendo así. Ya se le metió el diablo al pastor. No se me metió nada. Le estoy enseñando a ser feliz. Por eso tiene la cara de amargado que tiene. Amad a vuestros enemigos. Diga conmigo, el secreto de la paz es amar a mi enemigo. Diga conmigo, el segundo secreto de la paz es hacer bien a los que me aborrecen. No, que yo ya voy a la iglesia y ya no uso pantalones, ahora uso pura falda, ya no me pinto. Ahora ya lo único que hacen con eso, si hace eso, es que ahora ya está endemoniada, pero sin pintura. Antes, aunque sea, se veía bien. Cristianismo es pura paz. Eso es cristianismo, señores. Es gracia, es aceptar a los demás a rajatabla, aceptar al enemigo, querer. Eso es paz. Y, ay, pastor, ore por mí para que se me baje. No, usted tiene que agarrarse la falda o los pantaloncitos y decir, ya estuvo. Le acepto por fe creerle a Jesús. Ya he fracasado demasiado como para seguir igual. Y si sigues en fracaso es porque no has entendido. Aunque hayas ido 20 años a la iglesia y sigues peleando, seguirás fracasando, con todo respeto. ¿Se entendió la enseñanza de Jesús? Ay, ¿por qué no puedo dormir en la noche? ¿Por qué crees, papá? Ay, es que me atormentan esos recuerdos de mi pasado. Pues o que no ha perdonado, que sigue con esas tonterías en la mente. ¿Alguna duda hasta aquí, mis amados educandos? Ahora, ¿qué es la fe? Agarrar esto y decir,
Me voy a fajar los pantalones y me voy a hacer un hombre de paz. Tengo un amigo conocido que teníamos un negocio juntos y quería hacer una serie de cosas contra unas personas, y yo le dije: pero que no eres mi amigo, tu lealtad hacia mí. No, yo soy leal a ti, pero no te voy a hacer más leal a ti que a Dios. No te voy a hacer más leal a ti que a la paz con los seres humanos. Mi lealtad es a la paz de Dios. Dijo el apóstol Pablo: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Diga conmigo: la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y dice: y ser agradecidos. Y a esta sí nos la recetó el mismo Jesús. ¿Cuántos han oído? ¿Cuándo han oído usted a los religiosos, esos que según eso con unción y mucha llenura de Dios, decir: ama a tu enemigo? No, dele la guerra santa y chingueselo. No, Señor, la Biblia no dice eso. La Biblia habla que amemos a nuestro enemigo. Ay, pastor, usted habla palabras muy altisonantes, usted tiene acciones altisonantes. Y oscuras. ¿Me explico? Hay que entrar a la paz de Dios. Es el fundamento más importante. Y el Espíritu Santo te guía a la paz. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Él os guiará toda la verdad. ¿Cuál verdad? A la paz te guía el Espíritu Santo. O sea, todo gira en torno a la paz. No tienes paz, no tienes nada. Estaba viendo unos pastores que estaban echándole a otro pastor por internet en el nombre de Jesús. No manches. Por favor. ¿Que tienen razón? Sí la tienen. Pero no es nuestra labor andar causando conflictos ni rasgar la paz. ¿Se entiende? Al final de cuentas, la paz es nuestro mayor tesoro. Diga conmigo: mi paz es mi mayor tesoro. Jesús es el camino de paz, la verdad de paz, la vida de paz. Jesús es el pan de paz. Es todo. Paz, paz, paz. ¿Y por qué tenemos más de 200 años de conflicto en México? Porque nos enseñaron un cristianismo chueco. ¿Por qué los cristianos se la llevan peleando iglesia con iglesia y cristianos contra cristianos, cristianos en familia? Porque están torcidos y jodidos. Por eso. ¿Y por qué no nos enseñaron bien? ¿Porque no se sabe? No, porque conviene a muchos intereses que tú estés jodido. Porque la paz te prosperará económicamente. Conviene a intereses tener un pueblo lleno de esclavitud financiera. ¿Dudas? ¿Se entendió la enseñanza de hoy?